Genética general. Mendel y sus experiencias. Parte 2. Habíamos quedado que los caracteres de Pisum sativum eran color y textura de las semillas, color de las flores, color y textura de la vaina, posición de las flores en la planta y tamaño de la planta. Veamos ahora, si tenemos al gen A con los alelos A mayúscula dominando sobre A minúscula, siendo el alelo A el que codifica para que la planta tenga fenotipo amarillo en su fruto, y el alelo A minúscula el que codifica para que la planta tenga fenotipo verde en su fruto, tendríamos el cruzamiento de dos líneas puras, A mayúscula mayúscula como uno de los padres y A minúscula como el otro de los padres. La descendencia, la F1, sería homogénea desde lo fenotípico amarillo y toda heterocigota. Ahora, analicémoslo en conjunto con otro gen, el gen B, donde el alelo B mayúscula dominante sobre el alelo B minúscula, siendo el alelo B mayúscula el que codifica para que la planta tenga fruto con fenotipo liso, y el alelo B minúscula codifica para que la planta tenga fenotipo rugoso en el fruto. Cruzando dos líneas puras, entonces, sucede lo mismo que antes. B mayúscula tendría fenotipo liso, B minúscula tendría fenotipo rugoso. La F1 es toda homogénea, lisa y toda heterocigota. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer una F2? Cuando hagamos una F2 de estos individuos, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A mayúscula de este cuadro, de la F1, va a migrar con B mayúscula con B minúscula. ¿Cómo se ordena esto en la descendencia? ¿Cualquiera migra con cualquiera? Por ahora, tuvimos la información por separado. Analizamos por un lado el color y por otro la forma. Consideremos que están en cromosomas diferentes. Cromosomas es sinónimo de grupo de ligamiento. Entonces, los alelos A mayúscula y A minúscula están en los cromosomas homólogos, en tanto que B mayúscula y B minúscula están en otro par de cromosomas homólogos. Supongamos que A mayúscula y A minúscula están en el 1 que mandó mamá y el 1 que mandó papá, y B mayúscula está en el 2 que mandó mamá y B minúscula en el 2 que mandó papá. Por lo tanto, los 4 alelos están en cromosomas separados. A están en los dos cromosomas homólogos y B están en los cromosomas homólogos, siendo los cromosomas en los que está A y en los que está B diferente número. Por lo tanto, A mayúscula podrá migrar con B mayúscula, A mayúscula podrá migrar con B minúscula, A minúscula podrá migrar con B mayúscula y A minúscula podrá migrar con B minúscula. A partir del mismo razonamiento, en el otro parental pasaría lo mismo y se nos forma este cuadro de Punnett. Entonces, lo que queda podría ser que si cruzamos dos individuos que tienen color amarillo y son lisos, siendo A mayúscula, A minúscula, heterocigota, B mayúscula, B minúscula, heterocigota, significa que tengo dos heterocigotas, por lo tanto estamos cruzando un diheterocigota por otro diheterocigota. Cuando se termine todo el cruzamiento, la hipótesis esperada en la F2 es que aparecerán todos los que sean A mayúscula, B mayúscula en alguna combinación, que tengan al menos una A mayúscula y una B mayúscula, como amarillos y lisos. ¿Sí?
el que tenga una A mayúscula y del otro lado haya una B minúscula, y sea homocigota para B minúscula, ¿sí? Tenemos que van a ser amarillos y además van a ser arrugados. Mientras que si las A son homocigotas recesivas, vamos a tener que van a ser verde liso porque tenemos B mayúscula aportando, y si tenemos que es un dihomocigota recesivo, va a presentarse como verde con borde corrugado. Ahora bien, como verán, hay 9 que son amarillos lisos, 3 que son amarillos rugosos, 3 que son verde liso y 1 que es verde rugoso. ¿Cómo salen estas proporciones? Si uno mira la proporción amarillo y verde, verá que hay 416 amarillos y 140 verdes. Por lo tanto, la proporción es 3:1, como hubiese marcado un cuadro en el cual estamos cruzando solamente un gen con 2 alelos. Si tomamos el liso rugoso, de vuelta tenemos 423 contra 133. Vuelve a darse una proporción 3:1. Es decir, si yo considero cada gen con sus 2 alelos de manera independiente, cada uno respeta el 3:1. Ahora, si juntamos todos los datos, tenemos que este 3 por este 3 nos da la proporción de 9. Este 1 por este 3 nos da esta proporción de 3, que es este 3,16. Este 3 por este 1 nos da esta proporción de 3, que es esta que aparece acá. Y este 1 por este 1 nos da la proporción final de el 9, 3, 3, 1. No es más que una combinación de cada uno de los cuadros de Punnett por separado. La hipótesis, entonces, que vamos a intentar alcanzar cuando estemos hablando de 2 genes con 2 alelos es que tiene que ajustar a una distribución 9, 3, 3, 1. En estos datos se basó Mendel para plantear la ley de la independencia de caracteres. Ahora, podemos hacer un cuadro de Punnett como hicimos antes, pero también podemos hacer un árbol que nos va a facilitar mucho las tareas. Entonces, si sabemos cómo se comporta cada una de las variantes, podemos saber que vamos a tener homocigota para A mayúscula, heterocigota para A y homocigota para A minúscula. Lo que podemos hacer es combinarlos con las mismas probabilidades de B. Es decir, homocigota B mayúscula, heterocigota para B y homocigota B minúscula, y esto para cada una de las combinaciones. Ahora, podemos ajustarlo a las proporciones. Si ya sabemos cómo es un cuadro de Punnett con un cruzamiento heterocigota, entonces sabemos que la descendencia de ese cruzamiento va a ser 1/4 de homocigotas dominantes, 2/4 de heterocigotas y 1/4 de homocigotas recesivos. Si multiplicamos por la misma probabilidad en el otro gen que está involucrado, tenemos 1/4 de homocigota dominante, 2/4 de heterocigota y 1/4 de homocigota recesivo. Como verán, las proporciones se mantienen independientemente de qué combinación de alelos estemos hablando. Entonces, si vemos las probabilidades de los genotipos, tenemos 1/4 de homocigota dominante por 1/4 de homocigota dominante en el segundo gen, la proporción del dihomocigota dominante será 1/4 por 1/4 igual a 1/16. Y así podemos extender el razonamiento para todas las combinaciones posibles. Una vez que uno tiene planteado en un cuadro de Punnett cuánto es la proporción de la descendencia, solamente tiene que
multiplicar las probabilidades de cada uno de los genes involucrados. Cuando vemos fenotipos en un caso de dominancia, las proporciones no respetan las proporciones genotípicas. Entonces lo que tenemos es que 3/4 van a tener un fenotipo y 1/4 va a tener el otro fenotipo. Estamos hablando de la proporción 3:1. Si lo mismo pasa con el segundo gen con sus dos alelos, tenemos que para una amarilla lisa será 3/4 por 3/4, que son 9/16, fenotípicamente hablando. Para una amarilla rugosa vamos a tener 3/4 de amarillo por 1/4 de rugoso, van a ser 3/16, y para verde vale el mismo razonamiento. Esto vale en tanto y en cuanto estemos hablando de un alelo con dominancia sobre el otro. ¿Qué pasa con un trihíbrido? Hasta ahora estuvimos con los dihíbridos. Un trihíbrido por Punnett implicaría 64 casillas, y no imaginemos un tetrahíbrido o un pentahíbrido. Entonces, para evitar cometer un error, lo que se hace es plantear árboles de frecuencia para cada gen, como estuvimos evaluando recién. Vamos a usar un solo ejemplo. Entonces, para el homocigota A dominante es 1/4 de probabilidades. Para el homocigota B dominante es 1/4 de probabilidades. Para el homocigota C dominante es 1/4 de probabilidades. Por lo tanto, el genotipo A mayúscula, mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, C mayúscula o tri-homocigota dominante será de 1/4 por 1/4 por 1/4. O si uno quisiera tener un individuo homocigota dominante para A, heterocigota para B y homocigota recesivo para C, sería 1/4 por 2/4 por 1/4. Acá tenemos el resumen de cómo sería el genotipo de un cruzamiento de dos trihíbridos. Ejemplificamos solamente con el homocigota dominante A con las combinaciones posibles. Lo único que ajusta con el resto de las combinaciones es el número. Lo podemos hacer desde el fenotipo y el razonamiento es exactamente igual. Si es dominancia completa, tendremos que va a ser 3/1 en color, 3/1 en rugosidad o liso y 3/1 en color de flor. Ética general. Mendel y sus experiencias. Parte 2.